Cuando yo tenía 12 años, yo soñaba con estudiar aquí y ahora estoy aquí. Y cuando tenía 17, soñaba con vivir cerca de la Cineteca y ahora lo hago. A los 19 soñaba con visitar cada rincón de la ciudad y ahora lo puedo hacer. Hola, oigan, fíjense que he pensado mucho en la ensoñación excesiva. ¡Ay, hay una cámara! Y yo creo que yo tengo ese problema. Bueno, no sé si es un problema, porque ahí les va. Para mí no es un problema, para mí es algo positivo. Y es que siempre lo he dicho, soñar me mantiene viva. No sé qué tan bien o mal se vaya a escuchar esto, pero hace como un mes yo me encontré a una señora en el camión. Estoy cruzando la calle. Y pues nada, yo me la encontré y le dije dónde vivía porque necesitaba bajarme, nunca había tomado ese camión. Y ella bien linda me dijo que que donde yo vivía era el sueño de muchas personas vivir. Incluso si yo rentaba, ¿no? Porque yo arrendo. Y se me hizo muy lindo. Me dijo tal cual, me dijo aprovechalo porque mucha gente quisiera vivir ahí en donde tú vives. Es una gran oportunidad. Entonces pensé mucho en el cómo pasamos por alto muchas cosas. Entonces, en lo que camino les voy platicando, pero yo pensé mucho en eso, en el cómo ahora vivo en un lugar en donde yo quería vivir cuando yo recién me mudé. Y como que simplemente lo damos por sentado. Hay muchas cosas que las damos por sentado. Me da mucha pena que me vean con el micrófono. Les quería hablar de la ensoñación excesiva, así bien rapidito. Básicamente es cuando sueñas en exceso o te creas escenarios imaginarios en tu cabeza que no existen. Y yo creo que yo fielmente hago muchísimo esto desde que tengo memoria, porque cuando era pequeña era mi mecanismo de defensa. Como viví una infancia muy hostil y muy violenta, entonces parte de las cosas que yo hacía para sobrellevar esto era imaginarme escenarios ficticios en mi cabeza. Y en serio yo me imaginaba de todo el tiempo y casi todo a futuro. En mi caso, la ensoñación excesiva no creo que haya sido algo malo, porque me ayudó mucho a soñar y soñar me mantuvo planeando cosas para mi futuro y pensando en cómo quería que fuera mi vida. Hello, volvimos a mi spot favorito para grabar, que es en la azotea de donde vivo. Entonces estuvo un poquito difícil grabar, pero bueno, ya estamos acá. Lo que les comentaba sobre los sueños y que yo tengo ensoñación excesiva es porque yo lo utilicé, como lo dije, en mi infancia muchísimo y hasta la fecha lo sigo utilizando porque es un recurso que me ayuda mucho a mantenerme cuerda, básicamente. Me creaba escenarios ficticios de una realidad o de otra, no importaba cuál fuera, me gustaban las realidades que yo me creaba en mi cabeza. Entonces eso me hacía estar satisfecha de alguna forma con mi presente porque me mantenía aferrada a mi futuro. Entonces, el poder soñar me mantenía esperanzada, me daba esperanza, que era algo que yo necesitaba cuando estaba niña, ¿no? Evidentemente. Después fui creciendo y no dejé la práctica de seguir creándome escenarios ficticios en mi vida. Les digo, no sé si está bien o mal, pero al menos a mí me funciona y me gusta hacerlo, sinceramente. Lo veo como algo ayudador, porque ahí les va. Algo que también hago mucho es que el soñar me ayuda a planear. Los sueños en algún punto de mi vida me comenzaron a servir para planearla y organizarla, en lugar de simplemente soñar. Entonces, mediante todo esto, como yo hacía como estos ejercicios en donde reflexionaba constantemente qué es lo que quería, qué es lo que no quería, qué realidad me gustaba, qué realidad me disgustaba, en este ejercicio básicamente comencé a planear mi vida de una u otra manera, como que comencé a planear qué es lo que yo quería a futuro, cómo me veía en 40 años, cómo me veía en 50 años. A mí me ayudaron a planear, me ayudaron a planificar, me ayudaron a organizar distintas metas
y se convirtieron en metas, ya no solamente en sueños. Cuando era niña, obviamente eran sueños porque no había manera de materializarlos, pero cuando crecí ya no eran sueños, ya eran metas. Hace unos meses estaba siendo bastante fatalista. No les voy a mentir, creo que en gran parte tiene que ver con que comencé a vivir sola y hubo un tiempo en donde me comencé a mantener sola por completo. Entonces, conforme me fui a vivir sola, evidentemente vi que la vida estaba complicada, que todo estaba bien difícil, ¿eh? La neta. Me desanimé, ¿no? La neta. Y no me gustaba ser así de fatalista. Lo voy a recuperar. Llevo semanas en donde cuando me dan bajones recurro a esto, que es lo que yo hacía justo de niña, que es en el pensar en el futuro de manera esperanzadora. Estoy volviendo a ello porque es una práctica que me hacía bien y muchas veces he hecho mi ikigai y de ahí salen como grandes soluciones a mi vida, verdaderamente, como el cuando me mudé, cuando decidí presentar el examen para acá. Cuando creces en la carencia, cuando creces sin nada, tienes dos opciones: hacerte mierda o mantenerte en el futuro esperanzador. No me refiero solamente a carencia económica, ¿ok? Me refiero a todo tipo de carencia. Entonces, básicamente cuando yo no tenía nada, entonces es cuando empezaba a hacer todos estos escenarios imaginarios en mi cabeza, ¿no? Como que me empezaba a imaginar que si yo fuera tal cosa, o si me fuera de tal manera, o si yo viviera en tal ciudad, cómo iba a ser mi vida y qué es lo que yo iba a hacer llegando allá. Y todo esto porque no me quedaba otra opción. O sea, lo único que hacía era imaginar, porque no había nada a lo que yo me pudiera agarrar. El no tener nada a mí me ayudó. Entonces, cuando tienes menos opciones, tienes que pensar minuciosamente en qué es lo que quieres hacer. No puedes tomar una decisión a la pendeja. Tienes que pensar en lo que puedes y en lo que no puedes hacer. Pero entonces piensas en que realmente quieres hacer algo y buscas la manera de conseguirlo, ya sea tarde o temprano. Entonces, creo que neta me ayudó un buen. Aquí entra otro punto muy importante y es la paciencia. Te tienes que tener paciencia. En mi caso, yo me lo repetía mucho. Yo no me comparaba tantísimo. Evidentemente en mi adolescencia sí lo hice, como creo que casi todo el mundo, pero conforme fui creciendo y conforme era muy, muy pequeña, no llegaba a compararme tanto con las demás personas o con el avance de las demás personas. Primero porque no tenía referentes. Yo vivía en una ciudad muy, muy, muy pequeñita. Entonces los referentes eran casi que nulos, eran cosas que veías en internet y así, no eran referentes tangibles o referentes de personas que uno conociera, porque pues casi no existían, evidentemente, había muy poca gente y había muy poca gente que tenía la realidad que yo quería. No tener como las oportunidades y porque me llevó a tenerme paciencia, que es lo que les estaba comentando. Obviamente me empecé a tener paciencia, ¿sabes? No crecí en un entorno lleno de privilegios, me faltaron muchísimas cosas que quería lograr, no pude tener hobbies, no pude tener diferentes cosas e intereses que tiene la gente generalmente. Entonces me toca tenerme paciencia. No voy a lograr lo que esas personas están logrando en sus veintes porque yo no tuve su vida. Y no como algo malo, hay que cambiar la perspectiva de las cosas. No soy tan fan del bucle de comparación eterno, para ser honesto. Algo que hay que aprender es que no siempre las cosas te van a salir bien en esto de los sueños. No todos tus sueños se van a cumplir, pero en mi caso es bien chistoso porque no se cumplían y me inventaba otros sueños, me sacaba otros sueños que fueran como en ese momento algo que pudiese alcanzar o que yo pensaba que podía alcanzar, evidentemente. Y no me importaba si los, como que no me importaba que había muchos sueños que evidentemente no había cumplido ni en mi infancia, ni en mi adolescencia, ni en mi juventud, porque lo único que pensaba es en que en algún momento de mi vida los voy a alcanzar. Ok, vean esta combinación de colores, la quiero recordar, es verde, jacaranda y bugambilia literalmente. Yo me planteaba mis sueños en mi vejez y podría decir que la gran
mayoría de las cosas que tengo planeadas son para mi vejez, no son para ahorita. Estoy muy consciente de que ahorita probablemente no podré recorrer el mundo en 80 días, no podré hacerme una casa ni comprar un departamento a mis 25, pero la realidad es que no me importa porque nunca han sido mis sueños de esta edad. No me interesa tener un closet lleno y esas cosas a esta edad. Mis sueños siempre me los he planteado en la vejez porque tengo que aterrizar en mi realidad. Siempre he sido muy aterrizada, siempre he considerado que la vida me ha hecho aterrizar en concreto, verdaderamente. Entonces les digo, no tengo como premura, no tengo esta apresuranza ni este miedo al fracaso de manera inminente, porque nací con el no como respuesta. Y todo lo que venga a mí va a ser por añadidura, todo lo bueno que se me ponga en el camino va a ser ganancia verdaderamente, porque nací sin eso. Mi más grande sueño en mi caso es tener una casa propia, una casa, siempre he querido tener una casa como de campo, porque siempre he pensado que va a ser mi casa de jubilación. Entonces, nunca he pensado en dónde voy a vivir a mis 30 años. Es más, pienso siempre en dónde voy a vivir a mis 60 años. Bien, a mis 60 años, algo que a mí me emociona mucho es la perspectiva y la visión de las cosas. No me quiero pasar la juventud frustrada por lo que pude o no pude lograr, porque estoy haciendo todo lo que puedo, estoy haciendo todo lo posible, estoy haciendo todo lo que está dentro de mis manos para poder lograr las cosas que quiero lograr. Y si no lo logro, no es por mí, es por las circunstancias. Y no es algo malo, sino simplemente es algo que es y ya está. Mi sueño es tener una casa, mi sueño es ser una señora de tal y tal manera. No pienso en mucho en cómo voy a ser a mis 30 años, por ejemplo, porque estoy muy consciente de que probablemente estaré en el proceso. Y quiero enfocarme en ese proceso. No quiero estar en el proceso y estar pensando en lo que tengo y no tengo en ese momento. La realidad es que yo no tengo control sobre eso, para ser honesta. Daba el sol de la nada. Se ve más bonito así, ¿no? Con mucho solecito. Les confieso que intenté grabar este video como chorrotocientas mil veces y no había podido, pero bueno. Y bueno, básicamente esa es mi reflexión. Hay personas a las que simplemente la técnica de soñar los lleve a la frustración, pero creo que la magia está en que siempre vas a poder seguir soñando otra cosa. Si no te sale el plan A, te va a salir el plan B y si no, el plan C, ¿sabes? Siempre va a haber un plan mucho mejor que el anterior, siempre va a haber una realidad que te guste. No somos seres especializados en algo, no a fuerza tienes que responder a tu realidad de la manera en la que te dicen que debes de responder, sino simplemente puedes tener otras metas y cambiar tu vida por completo. Ese es el chiste, que podamos cambiar, no tenerle miedo al cambio, no tenerle miedo a la contradicción, que en la vida se va en chinga, así que hay que aprovecharla en chinga. Y hay que correr junto a ella, no nos queda de otra. Si se va corriendo, pues hay que irle detrás, ¿sabes? No hay opción. Sueña y si no te funciona el sueño que tuviste, sueña otra cosa y así sucesivamente. Hay que seguirlo haciendo y haciendo y haciendo y haciendo. Es lo que nos queda, ¿no? Muchas gracias por verme.